ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Vamos a hablar de la economía dominicana, lo que ha ocurrido en la administración del presidente Fernández, lo que ocurrió en el pasado. Lo más reciente, Ramón, ha sido pues estas declaraciones del Banco Mundial en la que la República Dominicana, creo que y Panamá, aparecen como las dos únicas economías de la región. Que van a crecer más de un 5%. Por encima de la media. Por encima de la media. Con posibilidad de crecimiento por encima de la media. Quisiera que empecemos por ahí, tu enfoque, a ver qué representa esto. Gracias, Julio, Eury, Melton, Víctor La Luz. y José La Luz. Me siento Y María Elena, que salió me siento muy honrado de estar aquí, felicitarlo, porque yo creo que en la historia de la comunicación nunca un programa en tan poco tiempo había logrado el primer lugar. Gracias, Ramón. Eso no se había visto. Gracias. Y tenemos que decirle a nuestros oyentes que don Ramón Núñez tuitea él mismo, maneja su Él mismo tuitea. Él mismo tuitea. Y No tengo ayudante. No, y lo puedo dar testimonio de eso, porque le di un follow el otro día y me mandó un DM de una vez. No, Julio, efectivamente, esa fue quizá una de las mejores noticias de la pasada semana. El informe trimestral del Banco Mundial que sale junto al informe del Fondo Monetario con la perspectiva de la economía mundial. Sí. Y hubo una rueda de prensa de Augusto de la Torre, que es el economista jefe para América Latina. Y él señaló efectivamente que Panamá y la República Dominicana tendrían el mejor desempeño regional, pero que República Dominicana junto a Colombia, Panamá, Costa Rica y una serie de países estarían por encima del crecimiento regional, porque la perspectiva del Fondo Monetario es que América Latina y el Caribe crezca 3.7%. Exacto. Y República Dominicana, en el peor de los escenarios, parece que va a crecer 4.5% según las proyecciones del fondo, pero los resultados del primer trimestre fueron más o menos ese 4.5%. Y hay que decir, Ramón, que siempre que el fondo dice la economía crece se 1 o queda 2 puntos por encima. Sí, el fondo se queda por debajo y la inflación el primer trimestre apenas de 4 puntos y pico, es decir que estamos dentro de lo que ha planteado el programa monetario, que con meta de inflación Y eterna. ¿por qué la gente, escúchame, Eury? Eso lo dice el Banco Mundial, Sí. el Fondo Monetario Internacional, pero la ONSA, los carros públicos, la gente en la calle no percibe eso. ¿Por qué la gente no percibe que en la República Dominicana las cosas están tan bien como dicen los organismos internacionales que están? Bueno, porque tú no tienes que ese crecimiento sea uniformemente distribuido. Tú tienes que ese crecimiento se concentre en sectores que no son grandes generadores de empleo. Y entonces, por supuesto, no se distribuye uniformemente en la población. Esa es la razón principal. Y por eso es que se habla de un reajuste, de una reestructuración del modelo económico para que generemos más empleos y más riqueza y un ingreso más distribuido. Ramón, cuando uno le dice a la gente la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica, mucha gente dice, no, pero yo no como ¿Con estabilidad. qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Tú que eres, yo siempre he dicho que eres una de las gente que maneja los términos económicos y los análisis económicos con mayor capacidad de ser entendido. Me gustaría que a toda la gente que está oyendo El Sol de la Mañana en el país y en el mundo, o sea, ¿por qué es importante mantener la estabilidad macroeconómica para la gente? Mira, la estabilidad es como la salud. Cuando usted le da un cáncer, es que usted se da cuenta de la importancia de la salud. Oye, usted vivió 30 o 40 años saludable, usted no le dio importancia a la salud. Cuando usted llega a una enfermedad, así que usted dice, entonces, la estabilidad pasa con eso mismo con la estabilidad. Es decir, los pueblos no aprecian la estabilidad. Solo cuando te viene una crisis como la del 2003 y los precios aumentan todos los días, la tasa de cambio aumenta todos los días y la gente pierde una capacidad de compra que no se detiene con la solución de la crisis. Porque eso es lo que muchas veces no se entiende. Es decir, los precios se quedan en el techo de la casa, pero los ingresos de la gente se quedan a mitad o a tercera parte y nunca llegan a alcanzar el nivel de los precios. Por eso es que la gente te dice que uno de los primeros problemas es la inflación. No es la inflación, porque no hay inflación, tenemos una inflación de menos de un dígito. El problema es que la gente no tiene capacidad de compra por el disparo que hubo en los precios en el año 2003. Es decir, fue más de un 50% solamente en un solo año, y los salarios no aumentaron en ese monto. Ni siquiera en 4 o 5 años los salarios aumentaron en ese monto. Entonces se genera un desfase. Entonces, por eso es que la preservación de la estabilidad es uno de los bienes más importantes. Es verdad que usted no come con estabilidad. Ahora, cuando se pierde la estabilidad, los pobres y la clase media, y los que reciben ingresos fijos, son los que más sufren.
El que tiene ingreso variable, el que es bancocambista, el que es empresario que puede ajustar sus precios, no tiene problema con la pérdida de la estabilidad. Podemos decir que sin estabilidad, que no se come con estabilidad, pero sin estabilidad no se come. No, y sin estabilidad no hay manera que prospere la inversión ni que aumenten los negocios, porque te crea una falta de seguridad que los negocios no pueden planificar. Yo recuerdo en unos recorridos que yo estoy haciendo en el interior, parecido a lo que ustedes hacen. Exacto. Yo me topé con un productor, con un vendedor de fertilizantes en San José de Ocoa. Y él nos comentaba que él vendía una funda de determinado fertilizante a 25 pesos y lo fiaba a 30 días. Y resulta que cuando él cobraba esa funda de fertilizante, ya costaba 75 pesos. Ay, Dios mío. Entonces él quebré porque sencillamente no podía reponer y no podía seguir fiando. Entonces no hay manera de tú planificar ni en los pequeños negocios y mucho menos en los grandes negocios cuando tú tienes un ambiente de inestabilidad. En el 2003, en el programa de televisión que yo tenía en el canal 23, entrevisté a uno de los encargados de los comerciantes. Y él me decía en ese momento que para él era más rentable no vender por esa situación. Claro. Porque su inventario, cuando él venía a reponerlo, era el triple o el cuádruple por el problema de la tasa de cambio. Entonces, esa es la realidad de perder la estabilidad macroeconómica. Y siempre recordar, porque yo lo insisto mucho en los artículos, porque se ha querido decir que fue las quiebras bancarias lo que provocó la pérdida de la estabilidad y no. Es decir, antes de la quiebra bancaria aquí se perdió la estabilidad, la confianza. Antes de la quiebra bancaria. Ya en el 2002. Los alegatos son de que supuestamente los 2 primeros años de el presidente Hipólito Mejía se reivindican como 2 años excelentes. No es cierto. Es decir, él recibió el tipo de cambio en 16 por 1 y ya en octubre del 2002 había superado el 20 por 1. Es decir, mientras en el gobierno de Leonel Fernández aumentó de 13 a 16, es decir, casi 4 puntos y pico por ciento cada año, que es una evolución adecuada. Correcto. Porque es más o menos la diferencia entre la inflación del país y la inflación de los Estados Unidos. Sin embargo, Hipólito Mejía en 2 años la tasa se disparó de 16 a 20. Y ya en diciembre del 2002 la tasa superaba el 21 por 1. Y todavía ningún banco había colapsado. En ese año la inflación fue 10.52%. Desde el año 92 aquí no había una inflación de 2 dígitos. Y eso se produce antes de la quiebra bancaria, con petróleo a $22 el barril, precios estables y precios bajos y estables de los commodities, trigo, sorgo, soya. Entonces no, en ese gobierno se perdió la estabilidad y la confianza. Por ejemplo, en términos de la balanza de pago se dio algo que nunca había ocurrido en República Dominicana. ¿Qué? Porque siempre hablamos del déficit en cuenta corriente. Siempre hay déficit en cuenta corriente porque nosotros importamos más de lo que exportamos. Ahora, tu balanza global al final siempre te debe de cuadrar. Claro. Okay. Porque se compensa con inversión extranjera, con deuda, con una serie de variables. Sin embargo, en ese año el déficit global de la balanza de pago fue de $550 millones. Ay, Dios. Porque se produjo una fuga de capitales antes de la quiebra bancaria, porque vieron que el país había perdido el rumbo. Y los empresarios y todo el que tenía deudas en el exterior comenzaron a cambiar peso por dólares. Para tener una idea de lo grave que es ese monto, ni siquiera en el año 2008, que fue el año del choque brutal de los precios, apenas el déficit global de la balanza de pago, el déficit global de la balanza fue $325 millones. Y jamás, usted revisa la balanza de pago con anterioridad y con posterioridad, ese fenómeno se había dado, porque siempre se cierra, la balanza se cierra en cero, gracias a la inversión extranjera. Sí. Ramón, hay muchas ofertas. Entre esas ofertas está la de bajar los precios de los combustibles, aún en un ambiente de alza de los precios internacionales del petróleo. ¿Qué significaría una cosa como esta? Es decir, un gobierno que prometa que va a bajar los combustibles aunque el petróleo esté caro. ¿Qué puede significar esto? Nomura Securities, el grupo financiero japonés, emitió un informe y se puso las manos en la cabeza, tanto por eso como por el anuncio de que no le iba a pagar a los que tienen deuda. Nomura Securities, ellos detentaban como $2 billoncitos en bonos soberanos y ellos lo vendieron y lo dicen en el informe
Vamos a sacar beneficio de nuestra posición en bonos, porque el candidato tal dice que no le va a pagar a los pequeños productos, a las pequeñas empresas, y que no va y que va a disminuir el precio del petróleo en un mundo de precio variable del petróleo. ¿Sí? Eso da una idea de la falta de confianza que genera Hipólito Mejía en los agentes económicos, en las agencias clasificadoras. Son varios los informes, por ejemplo, de JP Morgan y de varias de esas empresas que ante cada declaración de Hipólito Mejía ponen el grito en el cielo, porque ellos todos alegan y utilizan esta frase: él tuvo un pobre desempeño en el año 2003. Es decir, Hipólito Mejía arrastra ese pobre desempeño. Y si además insisten en declaraciones de esa naturaleza, bueno, con razón ellos no tienen confianza en él. Y ese es uno de los peligros de un triunfo de Hipólito Mejía. La tasa de cambio se le va de la mano aunque él no quiera. Porque es un problema de confianza.